Sean todos bienvenidos a la Alianza Global. Qué alegría verlos conectados una vez más este jueves a las 15:30 horas para nuestro tiempo de estudio bíblico. Gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí. Valoramos muchísimo su compromiso con la palabra y con este compañerismo pastoral. Antes de empezar, asegúrense de tener a mano su Biblia, una libreta y un buen café. Queremos que este sea un tiempo práctico, revelador y de mucha edificación. Hola, sean todos bienvenidos a este momento de estudio bíblico en la Alianza Global. Quien les habla es el apóstol Marcelo Parrelia. Hoy vamos a estar estudiando la palabra con el pastor y capellán Brian Oronio de Argentina. Amén. Y vamos a tener un tiempo de oración también aquí. Vamos a estar orando, amén, por este momento de estudio bíblico, amén. Gloria a Dios, aleluya. El tema de hoy va a ser la guerra que no vemos, el conflicto interno del creyente, un tema poderoso que va a estar trayendo nuestro pastor capellán Brian Oronio desde Argentina en un tiempo para que crezcamos espiritualmente, que aprendamos para ser guiados por un Dios a través de su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, Señor, que nos va a edificar y preparar para un futuro glorioso, Señor. Quiero pedirte por cada alumno, Señor, cada pastor, cada obrero, Señor, cada capellán, Señor, que está aquí presente, Señor, que sea bendecido de una forma sobrenatural, Señor, a través de que nos abras el entendimiento, que nos dé sabiduría, Señor. Úsalo profundamente al pastor Brian, Señor, que sea ungido una doble porción de tu Espíritu Santo sobre su vida, sobre su ministerio, Señor, en el nombre de Jesús, sobre esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús damos gracia, damos gloria, damos honra, dejamos todo en tus manos, para la gloria de tu nombre. Amén. Bueno, pastor Brian, este es tu tiempo, que Dios te bendiga ricamente. Gracias por traernos este mensaje maravilloso. Amén. Amén. Dios bendiga a todos los pastores, ministros y hermanos en Cristo que están viendo después el video en YouTube. Y la verdad que estamos contentos, agradecidos por una vez más poder estar aquí en esta plataforma y sabiendo que el Señor va a traer una palabra muy, muy buena y va a ser de edificación, ¿no? Todos los jueves tenemos estos estudios que muchas veces son de edificación y son de inspiración y son de bendición, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Y como decía el pastor, el tema que hemos elegido es la batalla interna del creyente, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que es algo natural, como se maneja el mundo, ¿no? Que es una lucha diaria, dice, es una batalla. Muchas veces se tiene pensado que con nuestras fuerzas humanas nosotros podemos vencer los obstáculos de la vida cotidiana, ¿no? Y como hijos de Dios sabemos que hay una batalla interna que nosotros, a través de creer en Cristo, tenemos que resolver día a día, ¿no? La batalla interna del creyente es una realidad descrita frecuentemente en las Escrituras. Esta lucha que no vemos a simple vista, pero que define el carácter y la vida espiritual. Ocurre diariamente entre la naturaleza humana, la carne y la guía del Espíritu Santo. Esta guerra invisible presenta una serie de características centrales. La mente como campo de batalla principal. Es en los pensamientos donde se gestan las dudas, las tentaciones y los deseos. Allí el creyente decide si alimentar el egoísmo o enfocarse en los propósitos divinos. Vamos a continuar con este tema. Gracias por poder ir integrándose, hermanos que están entrando. El conflicto entre dos voluntades, tal como señala el apóstol Pablo en Gálatas 5:17, dice: el deseo de la carne se opone al espíritu, generando un forcejeo, una lucha constante entre hacer lo que es correcto y ceder a los impulsos humanos, ¿no? Sabemos que nosotros como hijos de Dios tenemos
muchas veces nuestra naturaleza humana, ¿no? Queremos hacer el bien y nos sale como naturaleza humana hacer el mal, ¿no? La ausencia de conflicto, el verdadero peligro. En la teología cristiana, sentir esta lucha interna no es una señal de fracaso, sino de vida espiritual. Amén. Gracias, Jesús. La ausencia de guerra interna implicaría que la naturaleza humana tiene el control total. O sea, si nosotros no tenemos ese conflicto, muchas veces predominaría nuestra naturaleza humana. Entonces, es bueno tener estos dilemas, ¿no? Como hijos de Dios, como ministros, como creyentes, como hermanos en Cristo, ¿no? Que tenemos, como decíamos eso, ¿no? De que muchas veces nuestra naturaleza humana nos tiende a hacer lo incorrecto. ¿Por qué? Porque en la naturaleza humana lo incorrecto es algo normal, es algo cotidiano, es algo que es fácil, es natural y nace, ¿no? La otra vez decía, ¿no? Que muchas veces la persona que delinque, la persona que tiene un vicio, la persona que muchas veces tiene problemas con su forma de vida, ¿no? ¿Cuántos tenemos hermanos en Cristo que vienen a la iglesia y sin embargo fuman, son drogadictos, le gustan las mujeres, otros le gustan el tema de muchas veces de apostar, otros muchas veces le gusta hacer ganancias deshonestas, ¿no? Total, ¿qué me importa? ¿No? Y después venimos y queremos moldar todo eso a nuestra fe como hijos de Dios. Y para nosotros es normal eso. No. Acá hay un conflicto y acá tiene que predominar, decíamos, la parte espiritual, porque si no dominaría totalmente la parte humana, ¿no? Vio que hay una parte en la Biblia también que dice que nosotros no podemos servir a dos señores. Y como nosotros muchas veces tenemos eso de que o servimos a Dios o estamos sirviendo a nuestra humanidad, a nuestro deseo carnal, nuestra vida normal, cotidiana, sin Cristo, ¿no? En vez de avanzar es como que retrocedemos, ¿no? Vivimos una religiosidad, algo que no va en paralelo con las Escrituras, sino al contrario, va en contra de lo que el Señor nos estableció, ¿no? Por eso muchas veces cuando alguien te agrede en la calle, cuando tenés un conflicto, una pelea, muchas veces uno tiende humanamente a defenderse, porque es como que nosotros sacamos y afloramos nuestro instinto animal, nuestra personalidad, decir, bueno, no, yo me la banco, yo voy al frente, no me interesa, y como hijo de Dios, ¿qué nos dice el Señor? Ponle otra mejilla, el que te hace mal, bendecilo, no pagues mal por mal, sino haz el bien con todos, no dice solamente con los de la fe, dice primeramente con los de la fe, dice el apóstol Pablo en un momento, ¿no? Pero también dice que debemos hacer el bien con todos. Por eso el Señor dice, ama a tus enemigos, lo que muchas veces te hacen, vos contrarrestalo, vencé con el amor, con el bien, el mal, ¿no? ¿Qué diferencia, no? Porque nosotros, nuestra naturaleza ahora pasó a ser de ser una naturaleza humana, pecaminosa, adánica, ¿no? Nosotros pasamos a ser con una naturaleza ahora con Cristo, una naturaleza sobrenatural. Ahora nosotros nos maneja la parte espiritual, nuestra alma, nuestro espíritu es distinto. Entonces no vamos con ese espíritu humano de carnalidad, de locura, No, ahora nos manejamos en los parámetros de Cristo. Es difícil, sí, ¿no? ¿Cuántos de los que nos sentimos identificados con un carácter, no, porque yo soy descendiente de Tano, yo soy descendiente de Gallego, ¿no? Muchas veces eso lo llevamos en la sangre, ¿no? ¿Qué diferencia, no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Dice el Señor que toda nuestra ansiedad la tenemos que volcar al Señor. ¿No? El apóstol Pablo decía que en mi debilidad se perfecciona tu poder. O sea, nosotros tenemos que muchas veces retroceder para que el Señor crezca. Nosotros, para el enemigo parece, está terminado, no tiene más voluntad, no pasa nada, es una persona que ya no le puedo hacer nada porque no se pelea, no se enoja, pero en nosotros mismos hay una lucha que decíamos espiritual ahí interna, ¿no? Que la carne se opone a las cosas del espíritu,
pero el apóstol Pablo nos sugiere que nosotros en nuestra debilidad, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, que no las podemos definir muchas veces solos, ¿no? Si no fuera por el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, nosotros humanamente somos carne y vamos a saltar, vamos a discutir, vamos a quererle ganar, ¿no? Vio esas personas que no dan el brazo a torcer, son orgullosas, son muchas veces que no hay bala que le entre, ¿no? O sea, vos le querés hablar del Señor y no quiere saber nada. Por el orgullo, porque tiene pecados, porque se cree que se la sabe toda, porque realmente es una persona que dice que pasó las 1001, ¿no? Pero muchas veces ahí Cristo es donde entra, ¿no? ¿Se acuerda Saulo de Tarso? Perseguía a la iglesia, venían, dice, las ropas de Esteban fueron puestas a sus pies, porque él creía que estaba haciendo lo bueno, ¿no? Era una persona que era guerrera, que iba atrás persiguiendo a los creyentes, hasta que el Señor le salió al encuentro, ¿no? Vemos que todo su orgullo le quitó la visión, ¿no? Todo su orgullo lo dejó y le dijo que instrumento útil le iba a ser, ¿no? Le decía a esa persona, a ese profeta que le dijo, andá a verlo, no, pero mató a todos los cristianos, dijo, ¿no? Ahí le salió el miedo al siervo de Dios, pero herramienta útil era, ¿no? Era el apóstol que iba a llevar al pueblo gentil hacia los pies del Señor, ¿no? Pero muchas veces ese carácter, esa autoridad que él tenía en el mundo, ¿no? Que basaba todo en su carnalidad, en su fuerza, ¿no? Cómo el Señor la transformó para que todo eso lo pueda usar espiritualmente, ¿no? Porque cuando predicaba no lo paraba nadie, vio cuando le picó la serpiente que la sacudió y siguió predicando y todos esperaban que se hinchara, ¿no? Pero él ya estaba viviendo en una etapa espiritual donde él estaba totalmente lleno del Señor y todo eso lo usaba para predicar, ¿no? Una persona inteligente que fue instruida, dice, a los pies de Gamaliel, una persona muy importante del Sanedrín y del judaísmo, ¿no? Pero qué importante es que él todo eso, dice en un momento que lo tuvo todo por basura, o sea, todo lo que yo aprendí, lo que hice, todo, ¿para qué? Para que el poder de Dios sea el que domine su vida espiritual y física, ¿no? Y esa carnalidad, matarla totalmente. El propósito de la prueba, la confrontación íntima, busca fortalecer la fe, desarrollar paciencia, fomentar una dependencia absoluta de Dios para no caer en las debilidades del carácter, lo que hablábamos, ¿no? Gracias, Jesús. Y hay unos textos bíblicos que quiero compartir. Es 1 Pedro 4, versículo 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Acá Pedro estaba recomendándonos que este tiempo que nos resta, si llegaste al Señor teniendo muchos años o quizás a la mitad de tu vida, ¿no? Como estas personas que ya eran personas que quizás estaban ya en el ocaso de su vida también, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, o sea, todas estas maneras por ahí que las personas creían a su propio criterio que estaban bien, que era algo normal, que era algo natural. Por eso muchas veces las personas que son no creyentes, que por ahí no entienden, incluyo gente que viene a la iglesia, que muchas veces no está convertida, ¿no? Viven conforme a esas concupiscencias. ¿Qué quiere decir? De esos malos hábitos, de esas cosas que te llevan a la perdición y vos te vas deslizando y el enemigo se aprovecha, ¿no? Dice, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vivir una vida santa, una vida en control con Cristo, ¿no? Otro versículo que quería compartir era 1 Pedro 4, del 3 al 4, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan.
Ahí está diciendo. Te critican, vienen y te dicen esto, lo otro, ¿por qué no venís? ¿Por qué no vamos? ¿Por qué hay mujeres, hay joda, hay chupi, no? Y les asombra cuando nosotros entramos en ese camino que es un camino distinto. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, en esa carrera que no tiene límite, a 1000, ¿no? Con ellos en el mismo desenfreno de disolución, algo que se va, que muere, que no tiene una trascendencia para bien, sino para mal, para perdición, algo que se va a diluir, ¿no? Y os ultrajan, dice, ¿no? Ahí está diciendo que muchas veces se van a poner en contra de nosotros, ¿no? Y ante todo esto, tened entre vosotros ferviente amor, dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y algo importante, dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Ahí estaba el apóstol Pedro hablándoles de que, bueno, ahora ya no están con ellos, ellos asombran, hablan en contra de ustedes, ¿no? En esa carrera de disolución, en esa carrera de desenfreno que no lleva a nada, sino a la perdición, ¿no? Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Correcto a su propia opinión, porque en realidad el correcto es el camino del Señor, ¿no? Que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Así que dice, hospedados los unos a los otros, pero no se queda en eso solo, ¿no? Sin murmuraciones, o sea, ahí estaba la iglesia primitiva compartiendo todo, ¿no? Dice que tenían un mismo sentir, un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios, ¿no? Pero al ser hospedadores, a compartir y eso, también le estaba diciendo, y sin murmuraciones, o sea, no seas hospitalario y después estés hablando, hermano Parrelia, yo te estuve durmiendo acá, ¿eh? No. Hay que ser, dice que hay que bendecir y ser así, hombres y mujeres con lo mejor de Dios, ¿no? Con esa, sin murmuraciones, sin doble sentido, sin conveniencia, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministreselo a otros, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tremendo las palabras de Pablo, ¿no? Y finaliza ahí dándonos a entender, ¿no? Que le demos la gloria a Dios ante todo, ¿no? Y que seguramente podemos añadir acá a esta disertación que dio Pedro, de que también nos estaba diciendo, la palabra de Dios nos recuerda que somos uno en Cristo, ¿no? Nosotros somos un cuerpo, ¿no? No podemos decirle, no, este dedo y lo corto, ¿no? O esta mano me la corto y hay cosas que son específicamente que no las podés hacer sin esa mano, ¿no? O decir, bueno, me corto las dos piernas. No, queda el cuerpo incompleto, ¿no? Somos un cuerpo, entonces cada uno en su función debe hacer la voluntad de Dios, ¿no? Vamos a seguir con versículos, Gálatas 5:17, donde describe la lucha constante que tenemos. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que muchas veces vamos a querer hacer el bien y la carne se va a oponer. La carne va a querer hacer el mal y el espíritu se va a oponer. Entonces ahí está la lucha interna del creyente. Muchas veces no la vemos, no la entendemos, ¿no? Pero cuánta gente viene a la iglesia con esa lucha interna, ¿no? Que por ahí no puede dejar un vicio, no puede dejar una pareja, no puede dejar quizás de hacer el mal a otra persona. Mucha gente vive de estafa, vio que hay esos bingos virtuales y eso. La verdad, yo la otra vez había un muchacho que es creyente con la esposa, y está con eso. Y digo, ¿cómo puede ser?
Es lo mismo que yo tengo una casa de quinela, le digo. O sea, no. Hay cosas que no son, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre, un testimonio, ¿no? Tenía el almacén acá y estaba construyendo todo lo que es acá al costado, el supermercado. Había empezado con un kiosco, creció. Pero sabe que cuando entró a Cristo dijo, no, yo no puedo hacer oído y vista a esto que el Señor me enseñó. No vender cigarrillo, no vender alcohol, no vender cosas que son en contra de la palabra. ¿Qué pasó? Se fundió, hermano. Pero usted se cree que quedó ahí, dijo, bueno, mi papá, bueno, se me fundió el negocio, me voy al mundo. No, al contrario. Dijo, bueno, vamos a hacer reunión acá en el localcito de donde teníamos el almacén. Y lo que iba a ser el supermercado, ahora es la iglesia. O sea, cambió nuestra vida, ¿no? Tremendo, ¿no? O sea, ¿cuánto estás dispuesto a entregar, ¿no? Para que tu alma sea salva, ¿no? Hoy papá te partió, está en la presencia de Dios, pero esa batalla la tuvo que vencer, la carnalidad. Él fumó y a los 2 o 3 semanas que se entregó a Cristo dejó el cigarrillo. Ya la droga la dejó el mismo día que se entregó a Cristo, ¿no? ¿Cuánto estamos dispuestos a entregar, no? Muchas veces vamos a perder nuestra alma por una carnalidad, por seguir viviendo en la carne, más si somos ministros, hermano. Así que busquemos la presencia de Dios. Romanos 7, del 18 al 23, dice, el apóstol Pablo detalla la frustración de esta guerra interior. Dice, sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Ahí estaba la carnalidad, siempre te va a tirar para no hacer el bien, ¿no? Es esa lucha que tenemos. Romanos 8, del 5 al 8, dice, advierte sobre el peligro de enfocarse en lo carnal, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y acá no estamos hablando de la muerte física, ¿no? Estamos hablando de la muerte espiritual. Entonces, qué bueno es que como hijos de Dios podamos alimentar nuestra vida espiritual. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que pensemos en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre. En esto pensad, dice, ¿no? Y hay muchos versículos que no dicen, ¿no? El salmista mismo decía en un salmo, deja la ira, desecha el enojo, ¿no? Tremendo. O sea, no es del Nuevo Testamento solamente que los apóstoles predicaban que nosotros tenemos esa lucha contra la carne y los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza humana. ¿Se acuerda el pasaje que dice que el profeta Jeremías quiso, hay un pasaje que dice, no quise hablar más en tu nombre y quise olvidarme, y había un fuego más que me consumía, quise sufrirlo y no pude? Esa es la presencia de Dios, hermano. Es la presencia de Dios que nosotros tenemos que alimentarla, tenemos que orar, ayunar, invertir en el reino de Dios, no solo en lo material, sino en lo espiritual, hermano. Porque allí es donde dice la palabra de Dios, donde ni el orín ni el oshin que pudren eso, sino que es eterno, hermano. Nosotros estamos haciendo nuestra morada en los cielos cada vez que estamos edificando nuestra vida. Nosotros estamos invirtiendo en el reino de los cielos. Nosotros estamos un paso más allí para nuestra morada eterna. Amén. Invirtamos en lo espiritual. Dejemos muchas veces de estar preocupados, dice la palabra de Dios, en qué vamos a comer mañana, en qué va a pasar, en qué. Muchas veces tenemos que preocuparnos de esto, porque vio que hay un pasaje en la palabra que dice que hay en el Nuevo Testamento que dice que uno dice que hizo un granero, dice, lo voy a hacer más grande para edificar, para que esté más ancho que esto, que el otro, y dice, necio, hoy vienen por tu alma. Hermano, ¿cuánto estamos preparados si viene hoy el Señor a decir, bueno, te llevo? Te
te desafío a que si hay algo que vos decís, bueno, esto no lo puedo cambiar, esto a mí me puede esto, que puedas ponerlo ahí en el brasero, ahí que se consuma, ponéselo al Señor. Acordate que el apóstol Pablo dijo, ¿no?, que en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Entonces entreguemos al Señor. Muchas veces hay cosas que por ahí no las podemos vencer nosotros, pero el Señor las puede vencer. El Señor nos puede dar la fortaleza. ¿Ven? Dice en Gálatas 5:16, mire estas estrategias para la victoria. La única forma de no ceder a la tentación es caminar en la dirección correcta. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Acuérdese, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Allí el salmista David, cuando estuvo allí en el balcón y miró a esa mujer desnuda, era Betsabé, después hizo toda esa trama que tuvo que asesinar a Urías, lo mandó al frente de la batalla, lo dejaron solo, lo mataron, ¿no? De toda esa consecuencia de ese pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque él en un momento de distracción, en un momento que no había ido a la guerra, se había quedado, porque él iba al frente de la batalla. Le dijeron, no, quédate David, descansa, ¿no? Es para meditar, nunca dejar de batallar, siempre tenemos que estar alerta, constante, ¿no? Por eso dice esos pasajes, ¿no?, que tenemos que perseverar en la oración, tenemos que estar siempre allí con el aceite, ¿no?, que no nos sorprenda muchas veces que nos quedemos sin esa unción, ¿no?, para que eso pueda en nosotros hacer ese cambio todo el día, ¿no? Muchas veces hay gente que dice, no, yo la Biblia la leo cuando voy a la iglesia, no tengo tiempo, no, orar yo oro cuando puedo, ¿no? Pero qué importante es que podamos mantener esa vida espiritual y que el Señor pueda no dejarnos faltar ese aceite, ¿no? Y dice, Gálatas 5:24, esto requiere una decisión radical, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En 2 Corintios 10, capítulo 3 al 5, dice, recuerda que las armas para esta batalla no son humanas ni físicas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí dice en el versículo 16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el Espíritu es en contra de la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tremendo, ¿no? Cuánto hay que cambiar, ¿no? Cuántas veces hay cosas que no nos damos cuenta y están allí, ¿no? El domingo estaba predicando, hay un pasaje ahí que David ora, ¿no? David tuvo miles de conflictos, miles de problemas, muchas veces decisiones que fueron determinantes en su vida familiar, en el reino, en la nación, ¿no? Pero hay una parte que esa sinceridad de David, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos que tomar, ¿por qué Dios dice un hombre conforme al corazón mío, ¿no? ¿Por qué? En el Salmo 51 él lo dice, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un corazón noble, recto, ¿no? Lávame más y más de mi pecado. Y dice que él quite mis rebeliones, o sea, todo lo que es la carnalidad, ¿no? Pero hay una parte que dice también, no en el Salmo 51, sino en uno de los salmos, ¿no? Que dice que el Señor le perdone aún los pecados que me son ocultos, que no los entiendo, que pensé que no
no los hice, ¿no? Qué tremendo es muchas veces, ¿no? Yo lo decía en la iglesia, ¿no? ¿Cuántas veces a un hermano le dijimos algo y quizás se ofendió y nosotros pensamos que no pasó nada, ¿no? Y muchas veces lo ofendimos y la persona hasta por ahí dice, no vengo más a la iglesia o no quiero saber más nada de Cristo, ¿no? Porque nosotros pecamos por desconocimiento muchas veces, pero tenemos que pedir perdón y muchas veces decirle que el Señor restaure. Está bien, la otra persona es una persona que por ahí es nueva, que por ahí no crucificó su carne, como dice el Señor, ¿no? A través del Nuevo Testamento, ¿no? Que muchas veces están allí con esas carnalidades, ¿no? Ay, me ofendo, me dijo esto el pastor, ay, no, me voy, ¿no? O por ahí con el portero, con cualquier hermano, por cualquier cosa, ¿no? El enemigo, ¿qué hace? Está ahí batallando. No, si te trataron mal, no vayas mal. Y por ahí fue una tontería, ¿no? Pero qué importante es que podamos dejar esa carnalidad. Yo la otra vez contaba, ¿no? El pastor de Solano, Alberto Guadaña, cuando me invitó a la iglesia, me puso un lema para predicar, ¿viste? La otra vez me hablaba con un ministro y me dice, no, a mí nadie me dice lo que tengo que predicar. Yo si me dicen así, no voy. Pero ¿por qué, hermano? Le digo, si le dije, hermano, bueno, listo, predicamos en base a ese, ¿no? Me dice, quisiera que prediques, ¿qué le dejamos a nuestras generaciones futuras, ¿no? Una palabra, ¿no? Y predicamos sobre eso, ¿no? Y hablando de este tema, ¿no? El ministro, o sea, puede ser, ¿no? Como dice el pastor Parrelia, ¿no? A veces tener un poco de cintura, ¿no? Porque somos espirituales, no nos vamos a ofender por una tontería. Al contrario, a mí, la guía que me digan, predicá por este lado, fíjate por este tema que hace falta en la iglesia, ¿no? Gloria a Dios. ¿Por qué me voy a ofender? ¿Por qué voy a decir, no, yo no voy a ir, no voy a predicar? No, al contrario. Gloria a Dios que me orientó en el tema que debo predicar, ¿no? Pero, ¿sabe que algo que referente a este conflicto entre el espíritu y la carne, ¿no? Me pasó hace muchos años, teníamos un papá, era ya pastor en ese momento, yo estaba tocando la música y era líder de jóvenes, y teníamos toda una familia que eran un matrimonio y 7, 8 hijos, ¿no? Un montón de chicos, ¿no? Todos adolescentes, más o menos 10, 12 años. ¿Sabe que el padre de familia se ofendió y no vino más a la iglesia? Usted dirá, bueno, se ofendió pero se fue a otra iglesia. Estuvo mucho tiempo apartado. Después fue a otra iglesia. Pero sabe que no es lo mismo una iglesia que otra. Muchas veces la presencia de Dios no está en todos lados. A veces nos equivocamos, creemos que estamos haciendo bien, porque somos carnales. El apóstol Pablo en un momento dijo, bueno, ustedes son niños espirituales, no le puedo dar de comer sólido, le tengo que dar lechita. Pero hay gente que realmente podría estar comiendo sólido y está tomando lechita, ¿no? Está por ahí en una iglesia que recién está comenzando, que por ahí le está dando lechita, y ese alimento, ¿qué hace? La persona queda desnutrida espiritualmente. La carnalidad se hace tremenda, ¿no? Porque ¿sabe qué pasó? A este hombre, después de muchos años, se le murió la esposa, pero antes tuvo una hija violada, otro hijo todavía está en la cárcel, otro no quiso saber nada de Dios, aunque no tomó el camino errado, pero se dedicó a trabajar nada más, cero Cristo, ¿no? Toda la familia por una carnalidad, hermano. Entonces quiere decir que esto que nosotros hagamos, tomar la decisión de vivir en una vida espiritual en Cristo, determina toda nuestra generación. Tus padres, tus primos, tus tíos, tus hermanos, tus hijos, tus compañeros de trabajo. Entonces, qué importante es poder tomar las cosas de Dios en serio y saber que en Cristo nosotros tenemos que ser llenos totalmente, ¿no? Y dice en el 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, dice, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien que se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Así que ese es el desafío, nuestra lucha interna, nuestra carnalidad siempre va a querer sobresalir. Siempre te va a agarrar, como decíamos, ¿no? Si tenés descendencia, me agarró porque yo soy tano, porque yo soy gallego, ¿no? Pero qué importante es que podamos, cuando pasa eso, decirle Señor, y que el Señor nos aclare, nos dé discernimiento, ¿no? Porque nosotros dice que somos espirituales, está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Nos está ya catalogando como personas que no militamos según la carne, ¿no? Militamos según el Espíritu. Entonces, que en esta tarde puedas darle la gloria al Señor y puedas decir, como dijo Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. No importa muchas veces lo que tengamos que pasar, pero que siempre podamos vencer con el Espíritu Santo, que siempre podamos tener toda la armadura de Dios, que siempre podamos entender que nuestra lucha, como decía, no es contra carne ni carne, sino contra potestades, contra gobiernos, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, que habitan en las regiones celestes. Este mundo tiene a su Dios, Satanás, es el Dios de este siglo. Pero nosotros tenemos a un Dios poderoso, que es el Señor de todo el universo, y es aquel que creó el cielo y la tierra, el alfa y el omega. Entonces Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es el que gobierna nuestra vida. Si el Señor gobierna nuestra vida, ¿qué dice la palabra de Dios? Que somos más que vencedores. Hemos trascendido del plano terrenal, de la carnalidad, de todo este pecado, porque nosotros somos gente espiritual, gente que somos redimidas, nuevas criaturas, porque nosotros somos el especial tesoro del Señor. Entonces, que podamos ser, como decíamos, en el Antiguo Testamento hay muchos siervos de Dios que se humillaban, que buscaban la presencia de Dios, tenían la promesa del Mesías. Nosotros ya lo tuvimos, ya vino a esta tierra, ya vino, pagó el precio, nos redimió, se hizo pecador, toda nuestra carnalidad, todo, dice que Él llevó todas nuestras cargas. Cuando Él murió, dice que bajó, libertó los espíritus encarcelados, gente que no había conocido a Cristo la conoció en ese momento, ¿no? Y Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, todas las pruebas que tengamos, mire, yo hace un rato vine del hospital, pero sé que el Señor nos va a tener siempre en victoria. No, dice el Señor que no nos va a dar una prueba más allá de la que podamos soportar. Entonces, soportar, no dice que nos va a sacar la prueba inmediatamente muchas veces, sino que está viendo cómo vamos a afrontar todas esas situaciones, si nosotros vamos a ser maduros, si nosotros vamos a ser personas chiquilinas que vamos a decir, ay, no quiero saber más nada, me voy de la iglesia, no, dejo el ministerio, el pastorado, porque no aguanto más. No, hermano, agarrate de todo lo que pasaste, la prueba, la lucha, y pasá a un nuevo nivel. Ascendé, seguí, ¿no? ¿Sabe las cosas que hemos pasado? La otra vez contaba, hablábamos con el pastor Parrea, que conté allí que nosotros en la red se nos cayó la antena, se nos quemaron los equipos,
fundamos 5 iglesias y nos decían, hermano, no quiero que haga más reuniones. Y después venían a querer hacer programa de radio y mi papá le daba, le regalaba el programa. Ni siquiera le quería cobrar. No, hermano, te lo regalo, le decía. ¿Pero cómo, pastor? Sí, porque nos bendijo el Señor, te vamos a bendecir también. O sea, él pagaba el mal con el bien. Él daba, ponía ahí la otra mejilla, ¿no? Ese amor pastoral. No cualquiera, hermano, ¿eh? ¿Cuántas veces muchas veces en la carnalidad yo le decía a mi papá, cortarle el rostro, no, encima le tengo que operar yo, ¿viste? Bendecirlo a los hermanos, porque los hermanos a veces son dominados por otro espíritu, me decía. Se enojan, se ofenden, pero nosotros somos de Cristo, nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo, entonces no podemos tratar mal a la gente, ¿no? ¿Cuántas veces hay gente que no venía más a la iglesia y después venía, se había ido mal, todo? Y mi papá los volvía a recibir como si nada, ¿no? Muchas veces yo no entendía eso, ¿no? Porque yo era una persona que muchas veces me manejaba con los parámetros normales del mundo, ¿no? En la carnalidad, en lo que uno ve, ¿no? Pero qué importante es saber que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira más allá, Él ve la consecuencia, Él ve que Él te puede transformar, te mira con esos ojos de amor, muchas veces como ese papá, el hijo pródigo que lo recibió, no le importó lo que le hizo. Bueno, le había gastado toda la herencia, había hecho un destrozo en su familia porque se había llevado su parte, no tenía más lugar. Sin embargo, el Señor allí a través de este Padre le volvió a abrazar en amor. Así es el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno es sorprendido, si alguno cayó, si alguno le erró, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, restaurarle. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para ser jueces, para juzgar? ¿No? ¿Cuántas veces nosotros creemos que estamos allí para separar el trigo de la cizaña, y sin embargo el Señor nos dice, no, deja la cizaña, ¿no? que crezca igual, porque el Señor se encargará de ella. Entonces nuestra vida espiritual tiene que depender de Dios, nuestro ministerio tiene que depender de Dios, todo, nuestra familia. No nos dejemos vencer por carnalidades, ¿no? Que podamos ser maduros, que podamos ser personas que podamos trascender en lo espiritual. Que Dios los bendiga, gracias, y me gustaría hacer una oración después si hay alguna pregunta también, pero me gustaría orar, hermanos, me gustaría que puedan tomar esa autoridad, hermanos, que puedan decir, Señor, en el nombre de Jesucristo, allí, que puedan en sus ministerios poder vencer y poder abrazar con amor a aquellos que han caído, aquellos que muchas veces se van siendo desagradecidos, y aún hablando mal de nuestros ministerios, aún hablando mal de lo que nosotros le bendecimos, muchas veces le damos hasta comestibles, sin embargo, muchas veces se olvidan de lo que Dios hizo, que podamos tener ese amor pastoral, que podamos darle la oportunidad a aquellos que están desviados, equivocados, y muchas veces hasta hablan mal de nosotros, le bendecimos, le damos la oportunidad de que puedan ser restaurados en el nombre de Jesucristo, que puedan vencer esa batalla espiritual de la carnalidad, del enojo, del ofenderse, y puedan empezar a palpar los dones espirituales, que puedan entender que todo lo que el enemigo nos pone muchas veces, que es creer que nosotros cuando somos más fuertes, cuando tenemos el carácter, cuando somos muchas veces personas que actuamos con impulso, nos quiere hacer creer el enemigo que ahí está nuestra autoridad. Es mentira del diablo, nuestra autoridad está en decirle, Señor, tú eres el dueño de mi ministerio, tú eres el dueño de mi vida, de mi familia. No soy nada, pero en tus manos, Señor, quiero ser instrumento de guerra, quiero levantarme en contra del verdadero enemigo que está atrás, que está ahí, esa potestad del diablo, que está allí gobernando con el pecado, con la concupiscencia, muchas veces con malos hábitos, con deseos pecaminosos, con tentaciones que están allí tratando de ahogar la iglesia, el ministerio, el llamado. En el nombre de Jesucristo tomamos autoridad en esta tarde, Padre, y empezamos a sacar los anatemas, las cosas que no van, aquello que tiene que morir, Señor, que podamos crucificar
sacrificar, como dice tu palabra. Oh Padre Santo, todo aquello que muchas veces nos quiere desviar, lo llevamos a la cruz, Señor, allí, Señor. Oh, Padre, te lo entregamos, Señor, para ser sacrificado, que lo saques, Padre Santo, que empieces a ser nueva criatura, Señor, allí, Señor, que podamos ser seres espirituales, Señor, oh, Padre Santo, madura, Señor, que tú puedas bajarnos, Señor, las cosas espirituales, Señor, oh, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos estar en esa plenitud, Señor, de lo espiritual, Señor, que dejemos toda banalidad, todo aquello que el predicador dijo, todo es vanidad, no hay alegría, no hay nada en la carnalidad, muchas veces es solo el momento, Señor, que podamos, Señor, aferrarnos, Señor, allí, Señor, abrir nuestros ojos espirituales, Señor, no mirar lo que está delante de nosotros, Señor, no mirar, Señor, que muchas veces nos cierran la puerta, nos desprecian, hablan mal, Señor, no, Padre Santo, los perdonamos, Señor, porque nosotros vemos más allá, Señor, que tú, Señor, nos compraste con tu sangre preciosa y tu sacrificio vale y no lo vamos a tomar en vano, no vamos a despreciar, sino al contrario, vamos en camino a la perfección, Señor, para que Cristo, Señor, pueda habitar en nosotros, Señor, como dice tu palabra, Señor, que podamos ser Cristo en nosotros, Señor, que podamos vivir, Señor, oh Padre Santo, allí, Señor, crucificando al hombre, Señor, oh Padre Santo, en sus pecaminosos pensamientos, Señor, todo aquello que venga en contra, Señor, de nuestro ser, enfermedades, lo que sea, Señor, allí, que sea todo, Señor, a la cruz, Padre Santo, que pase por ese filtro, Señor, que nada pueda detenernos, Señor, que todo lo que pensemos, todo lo que hagamos, Señor, oh, como dijo Moisés, Señor, que no me muevas si tu presencia no va delante mío, Señor, que podamos aprender muchas veces a escuchar, Señor, la voz, Señor, que nos dice, pará, no vayas por ahí, fíjate, anda por acá, que podamos ser guiados, Señor, como los apóstoles, Señor, que cuando vos le dijiste, en ese lugar no hablen, no hablaron, Señor, pero donde tú le dijiste que hablen, ellos predicaban, Padre Santo, que podamos ser embestidos, que podamos tener, Señor, allí, Señor, como, Señor, esos apóstoles que estaban allí, Señor, saliendo, Señor, y entrando en la sinagoga, Señor, y le decían, quiero ser sano, no, lo que tengo... quiero plata, le decían, no, le estaba mendigando allí el mendigo y le dijo, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, que recobres la vista, que levántate y anda, oh Padre Santo, que esa atmósfera de milagros, Señor, nos pueda seguir, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, podamos ser hombres y mujeres, Señor, íntegros, Señor, allí, Señor, que tu voluntad, Señor, nos guíe, que tu voluntad nos abra caminos, Señor, y si tiene que cerrarlos, que los cierre, Señor, que puedas traer, Señor, en nosotros, Padre Santo, un tiempo nuevo, Señor, un tiempo, Señor, que veamos la gloria, Señor, allí, Señor, que veamos la sanidad de las señales, Señor, porque tú dijiste que cosas mayores aún haríamos, Señor, lo creemos, Señor, Padre Santo, nos aferramos, Señor, porque sabemos que nuestro reino, Señor, no es de este mundo, Señor, no depende de la carne, no depende de decisiones, no depende muchas veces de las cosas naturales del mundo, sino dependemos de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre Santo, te doy la gloria, la honra, la alabanza y proclamo libertad, Padre Santo, en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, atamos, ligamos y echamos fuera toda fuerza del mal, Señor, declarando libertad hasta que sobreabunde, Señor. Que haga, Señor, de lo que no es, Señor, que es, Señor. Oh, Padre Santo, que empieces a crear, Señor, que empieces a mostrar, Señor, que empieces a bajar tu Espíritu Santo en cada vida, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Tremenda palabra. Amén. Entonces, vamos a hablar alguna pregunta, alguna cosa de exposición. Amén. Pueden poner su manito para poder habilitar el micrófono. Amén. ¿Alguna persona que quiera hablar para el pastor Brian sobre no predicar encima de lo que él dijo, simplemente exponer? Amén. Sí, pastor, ¿puedes prender tu micrófono? ¿Eh? Pastor Enrique. Bueno, la verdad que tremenda las palabras, Pastor Brian. Dios te bendiga grandemente a vos, a la familia. Oramos y ayunamos por tu presencia, por la familia que sea restaurada, que Dios esté tocando grandemente y que toda cosa se vaya.
Un gran abrazo espiritual de acá. Tremenda la palabra, me ha llegado. Comparto con lo que has dicho. Tan ciertos son, ¿no? Así que gracias por lo que sos. Gracias por lo que sos. Gracias por lo que Dios obró en tu vida. Así que te mando muchas bendiciones, amado. Muchísimas bendiciones. Dios te bendiga grande y ricamente. Tremenda palabra, la verdad. Quiero decirles, mientras otra persona va levantando la mano, quiero decirles que a veces a través del sufrimiento, Dios nos va preparando, ¿no es cierto? Fíjense ustedes los cantantes, ¿no? Cantantes que hablan, que sufrieron traiciones, que sufrieron, ¿no? Y la gente es tocada y canta esas músicas, ¿no? Que el pastor Brian también dice que mucha gente va. ¿Por qué va? Porque se sienten identificados, porque sufrieron una traición, sufrieron un dolor, sufrieron una angustia. Y nosotros, a veces, también el Señor a través del sufrimiento nos pasa por el fuego, porque ahí nosotros nos conocemos nosotros, ella nos conoce, no necesita conocernos, ya sabe lo que somos, pero nosotros cuando pasamos por el fuego y permanecemos fieles, firmes, nosotros nos transformamos en oro, en piedra preciosa, en cosas de valor. Y eso después nos trae una predicación preciosa como la que trajo hoy el pastor Brian, amén. Entonces, el dolor de él va a salvar a muchas almas, porque él las va a entender, las va a comprender. Yo estuve en tu lugar. Jesús le decía, yo ya estuve ahí en tu lugar, yo ya sé lo que estás hablando. Ella sabía porque ella sabía todo. Entonces, el pastor Brian va a tener un gran ministerio a las naciones, porque él sufrió mucho y él tiene mucha experiencia, amén. Y experiencia que le dejó el papá, amén. Entonces, ¿alguna otra persona quiere preguntar o decir algo? Gloria a Dios. Aleluya. Quiero que sepan que el próximo jueves, estoy esperando que la pastora de Panamá, Yamilka, me pase el título, ¿no? Para que el próximo jueves va a estar predicando ella, amén. Vamos a orar por ella, amén. Vamos a pedirle a Dios que esté preparando ese tiempo, amén. Gloria a Dios. La pastora Mari Trujillo, tenemos que orar por el papá que está orinando sangre, están en el hospital. Tenemos que orar por ella, por su dolor de estómago, amén. Si alguien quiere decir algo más, es tiempo si no estamos terminando, amén. Gloria a Dios. Bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén, amén. Dijo el gobernador, nuestro gobierno bueno, ya lo duele. ¿puedes hablar, Marisol? ¿Puedes hablar? No participó en Rosario de la Entonces habla o calla para siempre. No, pues es una palabra que pues es Dios hablando, ¿no? Realmente yo nada más me la pasaba suspirando, así como cuando recibes un alimento así, con muchas vitaminas. Yo nada más suspirado, yo estaba recibiendo hasta todavía, ¿no? Es una palabra de que te fortalece, ¿no? Y como decía el título, son batallas que no se ven, pero están. Y qué interesante cuando dijo, es que si no tienes esas batallas, entonces, ¿qué estás haciendo? O sea, no, estás muy cómodo, ¿no? Muy confortado ahí, porque tiene esa lucha, tiene que estar, se ve que estás haciendo algo para Dios, ¿no? Porque el enemigo viene, y desde que comenzamos, bueno, yo desde que entré a este grupo, me ha venido cada cosa, me he enfermado y me cuido, o sea, me cuido lo que como, camino y todo, y me ha venido cada lucha. Entonces cuando dices, caray, entonces era necesario que fuera sacudida, ¿no? Pero dices, pero no, o sea, cálmate, Dios. Yo le dije a Dios, yo no soy el apóstol Pablo, como que el aguijón y que no, y que me baste en la gracia. Creo que fui un poco grosera con Dios, digo, no, yo no soy el apóstol Pablo, así que tengo que estar bien, o mejor llévame, ¿no? Como si de veras hubiera llevado muchas almas. Y Dios me decía, estaba yo acomodando las plantas, dice, es que no es casualidad que Mari
te haya invitado a ese grupo, dije, oh, Dios acomoda todo, ¿no? Y fue un alimento muy nutritivo para mí, muy nutritivo, porque cuando el hermano estaba predicando, yo estaba hablando en lengua, Dios mío, ay, ay, sí, ¿no? Y estábamos orando y en lengua, ¿no? Y Dios, el Espíritu Santo, o sea, me dio una palabra así, muchas vitaminas. Estaba yo muy flaca. Bueno, eso es todo. Muy bien, muy bien. Gracias. Pastor Brian, Lluvias ¿querés aisladas, contestar? solo lluvias aisladas. Para esta noche con ¿Querés contestar, Pastor Brian? nublado que quedan todo el día de hoy. Y una máxima de 20. Y es así, hermana, cuando muchas veces no pasa nada, es como que va por un carril que no nos damos cuenta y llega un momento que nos enfriamos, ¿no? Pero la otra vez decía el pastor, más oramos, más ayunamos y más pruebas, pero es que muchas veces las íbamos a pasar con derrota. En cambio ahora el Señor nos va con nosotros, ¿no? Que es distinto, ¿no? Porque ahora vamos a la guerra sabiendo que la guerra está ganada, que la lucha que tengamos vamos a trascender y el Señor nos va a ayudar, ¿no? Así que qué importante es que, como dijo el apóstol Pablo, y lo predicaba el domingo justamente, ¿no? Que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera, así que nos espera el futuro eterno. Entonces, y muchas veces dice la palabra de Dios, ¿no? Que nosotros somos como ese atleta que va a una carrera, ¿no? No podemos dejar la carrera a la mitad, sino que tenemos que prosigo al blanco, dice el apóstol Pablo, ¿no? A la meta, ¿no? Entonces que podamos en algún momento ser graduados y podamos pasar esa etapa, ¿no? De dejar nuestro cuerpo y pasar a ser uno con Cristo, ¿no? Así que qué importante que cada lucha que tengamos, cada prueba, cada batalla, que podamos siempre estar confiando en Cristo, que el Señor nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, ¿no? Así que adelante, pero lo importante es que, como decía, ¿no? Que somos un cuerpo en Cristo, ¿no? Que oremos unos por otros, como lo dijo el apóstol Pablo, que nos alentemos, que podamos estar siempre buscando la guía del Señor y no estar solos, ¿no? La comunión es todo y el orar en comunión mucho más, ¿no? Porque el Señor nos une, nos da como eso que necesitamos, ¿no? Ese impulso, ese aliento, esa camaradería, ¿no? Muchas veces vio que hay gente que dice, yo me junto con mis amigos todos los viernes, ¿no? Bueno, nosotros nos juntamos todos los lunes, los jueves y los viernes, ¿no? Pero para orar, ¿no? Qué importante que nosotros alimentamos la parte espiritual y no la parte carnal, ¿no? Que no está mal, porque hay libre albedrío. Podemos algún día poder comer algo si estamos juntos, ¿no? Pero qué importante es que nosotros, nuestra meta y nuestro pensamiento, ¿no? Como decía hace un rato en la predicación, ¿no? Que vamos a llevar todo nuestro pensamiento, dice, a la cruz de Cristo, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre. Amén. Amén. Gracias, Pastor Brian. ¿Algún otro pastor quiere testificar algo? Pastor Heredia, ¿quiere hablar algo? Pastora Milka. Hola, ¿me escucha bien? Gloria a Dios. Agradecer al pastor Brian por su exposición, verdaderamente con mucha sustancia en la palabra y la gracia de Dios en su ministerio. Y es bueno hacernos ver a nosotros mismos, ¿no? Que tenemos cada uno de nosotros esas batallas invisibles, que es una realidad que no podemos escapar de ellas, ¿no? Ya que la gracia de Dios nos va a ayudar a través de cada etapa de nuestra vida. Y es bueno que nos dé los conceptos, ¿no? De la vida cristiana, de la vida del ministerio, ya que ninguno puede escapar de ello, ¿no? Porque es parte de nuestra vivencia, ¿no? Hay veces queremos que escapar de cada prueba, de cada circunstancia, no queremos que el Señor nos libre. El Señor no nos quiere liberar porque es parte de una disciplina para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo de la fe. Y a veces cuando no tenemos este tipo de exposición, malinterpretamos nuestra vida cristiana, ¿no? Porque muchas veces se nos ofrece un Cristo sin sufrimiento, ¿no? Un Cristo con una felicidad que es una felicidad interior, no una felicidad de las circunstancias, ¿no?
y doy gracias a Dios por este enfoque muy claro que nos da el pastor Brian. Gracias, pastor. Bendiciones. Amén. Gracias, Pastor Heredia. Gloria a Dios. Es verdad, ¿eh? Tenemos que pasar, ¿no? Muchas veces por cada etapa y siempre con la bendición de Dios que Él nos va a dar la mejor salida, ¿no? Muchas veces creemos que nuestra voluntad es así o asá, y sin embargo el Señor lo mira de otra forma, ¿no? Así que bueno, gracias, Pastor. Dios le bendiga. Pastor Heredia. Usted, pastor, gracias. Muy bien, quiero decirles que todo lo que hacemos en esta tierra tiene consecuencias, no solo aquí, sino también allá en el cielo. Entonces, todo lo que hagamos aquí también va a venir cosas, si hacemos cosas buenas del cielo a nosotros. Amén. Toda actitud, ¿no? Toda cosa que usted hace tiene una reacción. Entonces, esa reacción que usted hace, genélela para el reino de Dios, para el poder de Dios, para su ministerio. Genere que la gloria de Dios se mueva en tu vida, se mueva en tu ministerio, se mueva en las almas que van a venir a tu iglesia a aprender de Cristo. ¿Amén? Hermanos queridos, Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar aquí hasta el final, por su esfuerzo y por su dedicación. Comparta en sus redes sociales mañana cuando esté en el canal. Si no fue todavía inscrito en nuestro canal, inscríbase para que todos los días subimos videos, estudios bíblicos. ¿Ven? Entonces usted se va a estar alimentando y va a estar alimentando a su iglesia. Que Dios los bendiga ricamente. Un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Amén. Chau, chau. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Chao, bendiciones. Saludos a todos. Adiós, adiós. Chao, bendiciones. Chao, chao. Adiós. Gracias a todos por participar. Si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 15 horas. Que el Dios de paz perfeccione en toda buena obra para que hagan su voluntad. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones, hermanos.